Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Muchas gracias. Como bien mencionaste, vamos a hablar de la Fundación Prosegur, que dentro de sus varios programas de beneficios, especialmente a niños y a jóvenes, está encarando el proyecto Piecitos Colorados. Y para hablar sobre esto nos encontramos con la señora María del Carmen Barrio Canal. ¿Cómo te va, María del Carmen? Buenas noches, Miguel, y buenas noches para toda la teleaudiencia. Encantada de poder estar compartiendo contigo. Bueno, María del Carmen, ¿cómo llegó la Fundación Prosegur a Paraguay y cuáles son sus objetivos? Bueno, la Fundación Prosegur desde el año 2005 está trabajando en diferentes programas dentro de la compañía. Tiene como objetivo el trabajar en la educación, inclusión de personas con discapacidad, inclusión de personas social y laboral con discapacidad dentro de la compañía y el fomento al voluntariado corporativo. Tenemos un enfoque global, ¿verdad?, en todos los países donde opera Prosegur, pero se van adaptando a las necesidades de cada país, ¿verdad? Actualmente la Fundación está operando en 10 países, 7 de Latinoamérica, España, Portugal y Singapur. ¿Y el programa Piecitos Colorados? Sí. ¿Hace cuánto se está aplicando aquí en Paraguay y de qué trata? El programa de Piecitos Colorados es un programa de cooperación al desarrollo que nace en el año 2006 en Argentina a raíz de la preocupación de un grupo de funcionarios que descubrieron la difícil situación en la que atravesaban escuelas rurales, ¿verdad?, sin acceso a servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, sin aulas dignas, sin baños. Y bueno, preocupados por esta situación decidieron apoyar localmente, dar un paso más, ¿verdad?, no quedarse sin hacer nada. Y bueno, y el impacto que produjo esa ayuda local dio pie a este programa de cooperación al desarrollo que hoy está operando en 7 países de Latinoamérica y está apoyando a 37 escuelas, beneficiando a más de 5.000 niños en todos estos 7 países de Latinoamérica. Concretamente en Paraguay, desde el año 2007 empezamos a trabajar con las escuelas públicas. Estamos trabajando actualmente con 7 escuelas, 3 están en el departamento central, por ejemplo en San Lorenzo, en Capiatá, en J. Augusto Saldívar, y el resto están en las localidades del interior donde hay una oficina de Prosegur, ¿verdad?, como por ejemplo Coronel Oviedo, Concepción, Presidente Franco y Encarnación. ¿Qué tipos de ayudas específicas provee el programa? Me refiero a, por ejemplo, capacitaciones, infraestructura, atención médica. Sí, en realidad el programa de Piecitos Colorados es un trabajo integral, ¿verdad?, que tiene como objetivo mejorar la educación y la calidad de vida de los niños que provienen de zonas desfavorecidas. Trabajamos de una manera integral en torno a 4 fases. Por supuesto, inicialmente cuando llegamos a trabajar con las escuelas, lo básico es trabajar en el tema de infraestructura, porque obviamente, como se mencionó, las escuelas tienen varias carencias, o sea, los niños no cuentan con un espacio digno para dar clases. Y bueno, entonces eso es la ayuda prioritaria, ¿verdad?, que tengan un acceso a agua potable, luz eléctrica, aulas con baño. Y posteriormente o simultáneamente vamos trabajando en otras fases como la mejora de la calidad educativa. O sea, nosotros no interferimos en el programa educativo, pero sí le ayudamos, por ejemplo, a que tengan acceso a mejores tecnologías, apoyo a materiales educativos, charlas formativas. Le ayudamos a gestionar en sí también muchas cosas. Después estamos trabajando en lo que es formación nutricional para que los chicos desde pequeño empiecen a adquirir hábitos alimenticios más saludables. En este punto, por ejemplo, trabajamos con una organización española experta en nutrición que nos están ayudando con guías nutricionales adaptadas a cada país para que cada profe pueda trabajar con los niños de las aulas, ¿verdad?, sobre los diferentes hábitos y aprovechamiento de los recursos locales. Y por supuesto también el fomento a la práctica deportiva.
mencionábamos 2.200 niños beneficiados con el programa Piecitos Colorados. Sí. ¿Cuál sería el departamento o la localidad más, digamos, necesitada hoy en día, donde ustedes ven que allí hay que hacer un esfuerzo un poquito mayor? Y en realidad son varias, ¿verdad? Y a lo largo de este año, de todos estos años que estamos trabajando, por ejemplo, cuando empezamos en el 2007 en San Lorenzo, esa escuela concretamente tenía muchísimas carencias, eran apenas 150 alumnos habilitados hasta el 7º grado. Hoy es una escuela que cuenta con más de 500 alumnos. Hace 2 años habilitó el bachillerato técnico en informática y está creciendo, ¿verdad? Hoy esa escuela se puede decir que es autosostenible, pero hay muchísimas otras que siguen necesitando. Por ejemplo, a partir de este año estamos trabajando con una nueva escuela en Coronel Oviedo. La escuela tiene solo 65 alumnos. Y realmente presenta muchísimas carencias. Los niños se encuentran en aulas que son de madera, súper precarias, sin instalación eléctrica adecuada, o sea, con fuertes lluvias, vientos, o sea, con muchísimos riesgos, ¿verdad? Entonces, ahora estamos trabajando con ellos, empezando el proyecto para generar cambios, ¿verdad? La idea es que tiene que estar involucrada toda la comunidad, ¿verdad? O sea, el beneficiario directo, la comunidad educativa, los familiares, los propios empleados de Prosegur, todos tienen que estar involucrados para que este cambio se nota y se perciba y dinamice también la comunidad. Para ir finalizando, María del Carmen, ¿podríamos hablar también un poquito sobre las becas Talento de la Fundación? Sí. Bueno, ese es otro programa educativo que está desarrollando Prosegur desde el año 2008. En Paraguay tenemos 3 modalidades y el objetivo es apoyar la formación de los empleados de Prosegur y de sus hijos. A través de 3 programas, como ya mencioné, uno es de becas escolares y el otro que es becas universitarias para los empleados y para los hijos de los empleados. A nivel global, desde que empezó el programa se han concedido más de 6.500 becas y concretamente en Paraguay hemos beneficiado acá a más de 1.000 personas y realmente los empleados están súper orgullosos de poder ser beneficiados, ¿verdad? Y bueno, y esa es la idea, ¿verdad? Premiar el talento, el deseo de superación de nuestros empleados exitosos que cuentan con excelentes calificaciones y premiarles con eso, ¿verdad? María del Carmen Barricanal, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.